Si te dijera que los romanos tenían internet, te reirías, pero tenían algo inquietantemente similar, además de otras 12 tecnologías que hacen que nuestros dispositivos inteligentes parezcan primitivos. La parte más impactante es que realmente involucionamos después de la caída de Roma. ¿Listo para sentirte avergonzado de vivir en la era más avanzada de la historia? Veamos qué perdimos realmente. Cuando los romanos necesitaban llevar agua dulce a sus ciudades, no se limitaban a cavar pozos y esperar lo mejor. Construyeron algunas de las maravillas de la ingeniería más impresionantes que el mundo jamás había visto. Acueductos que transportaban agua a través de distancias imposibles, usando nada más que la gravedad y el ingenio. Estas no eran tus mangueras de jardín promedio. Estamos hablando de canales de piedra y ladrillo que se extendían por más de 80 kilómetros. 50 millas, cruzando valles y subiendo colinas como si fueran antiguas superautopistas para el agua. Los romanos mezclaban su propio cemento impermeable que era tan bueno que avergonzaba a algunos hormigones modernos. Nada de bombas eléctricas, ni maquinaria sofisticada, solo pura física y determinación. Aquí está la parte increíble. Se las arreglaron para subir agua a edificios de varios pisos, llenar enormes baños públicos y suministrar innumerables fuentes en sus ciudades. Todo esto sucedió hace casi 2000 años cuando la mayor parte del mundo todavía estaba descubriendo la plomería básica. La precisión requerida era alucinante. Un pequeño error de cálculo en la pendiente y todo el sistema fallaría. Pero los romanos no construyeron estas cosas solo para que duraran unas pocas décadas. Las construyeron para la eternidad. Algunos acueductos todavía funcionan hoy, entregando agua tal como lo hicieron cuando los ingenieros de Togocarin los encendieron por primera vez. Esos son 2 milenios de servicio continuo, sin una sola actualización de software o llamada de mantenimiento. La ingeniería detrás de estas autopistas de agua requirió cálculos matemáticos que harían sudar a los ingenieros modernos. Cada arco, cada gradiente, cada giro tenía que ser perfecto. Te hace preguntarte, ¿qué más descubrieron que todavía estamos tratando de igualar hoy? De las tuberías de agua al drenaje masivo. Hablando de cosas que duraron para siempre, los romanos no se detuvieron en llevar agua limpia a sus ciudades. También tuvieron que descubrir cómo sacar lo sucio. Mientras el acueducto de Roma traía agua limpia a la ciudad, alguien tenía que ingeniárselas para sacar toda esa agua sucia de nuevo. Entra la cloaca máxima, que suena elegante, pero básicamente significa el desagüe realmente grande. Este sistema de alcantarillado masivo se convirtió en una de las piezas de infraestructura más importantes de Roma, aunque nadie quisiera hablar de él en las cenas. Construida alrededor del siglo VI a.C., esta red subterránea comenzó como una simple zanja de drenaje para evitar que el foro se convirtiera en un pantano. Pero los romanos, siendo romanos, no podían dejar las cosas como estaban. Lo expandieron a un extenso sistema de túneles de piedra que podía manejar tanto el agua de lluvia como los desechos humanos de toda la ciudad. El túnel principal era tan grande que literalmente se podía remar un bote a través de él. Algunos de estos pasajes tenían 3,6 metros, 12 pies de ancho y más de 3 metros, 10 pies de alto. Los trabajadores los construyeron utilizando bloques de piedra macizos encajados sin mortero, creando arcos que distribuían el peso perfectamente. La ingeniería fue tan sólida que las porciones principales aún funcionan hoy, casi 2000 años después. Sin embargo, aquí está la parte brillante. El sistema previno tanto las inundaciones como los brotes de enfermedades que plagaban otras ciudades antiguas. Cuando las fuertes lluvias golpeaban Roma, el agua tenía un lugar a donde ir en lugar de retroceder hacia las calles y los hogares. Mientras tanto, los desechos se eliminaban de las áreas pobladas en lugar de pudrirse en el calor del verano. La cloaca máxima desembocaba directamente en el río Tíber, lo que no era genial para los vecinos río abajo, pero mantenía a la propia Roma sorprendentemente limpia. Esta red de drenaje masiva se convirtió en la plantilla para los sistemas de saneamiento urbano en todo el imperio y finalmente inspiró la planificación urbana moderna. Calefacción central antigua, el hipocausto. Pero mantenerse caliente y cómodo
requería innovaciones romanas completamente diferentes que funcionaban bajo tierra de una manera totalmente distinta. Después de construir acueductos masivos para llevar agua a las ciudades romanas, los ingenieros se enfrentaron a otro desafío: ¿cómo mantienes a todos calientes durante los inviernos brutales? Bueno, inventaron algo que pondría celosos a los contratistas de calefacción modernos. El sistema de hipocausto era básicamente la calefacción central antigua, pero mucho más genial que cualquier cosa que tenga tu casa. Los romanos descubrieron cómo calentar edificios enteros usando nada más que fuego, piedra y una ingeniería sumamente inteligente. Nada de ventiladores eléctricos, ni hornos de gas, ni termostatos complicados que nadie sabe cómo programar. Así es como funcionaba. Construían un horno fuera del edificio y quemaban leña o carbón en él. El aire caliente y el humo viajaban a través de una red de canales construidos directamente en las paredes y bajo los pisos. Los pisos se elevaban sobre pequeños pilares de piedra, creando un espacio hueco debajo por donde el aire caliente podía fluir libremente. Estos pisos calentarían las habitaciones de arriba, transformando los fríos edificios de piedra en acogedores espacios habitables. Pero los romanos no se detuvieron allí. También construyeron canales verticales dentro de las paredes mismas, dejando que el aire caliente subiera y calentara múltiples pisos. Todo el sistema funcionaba puramente con el flujo natural del aire caliente, sin bombas, sin electricidad, solo la física haciendo lo suyo. Los baños romanos usaban hipocaustos para crear diferentes zonas de temperatura. Podías pasar de una habitación fresca a áreas progresivamente más calientes, como un spa moderno. Algunos romanos adinerados incluso tenían hipocaustos en sus casas privadas, lo que era básicamente el equivalente antiguo de tener un sistema de calefacción de lujo. Lo increíble es que algunos sistemas de hipocaustos en Europa aún funcionan hoy, casi 2000 años después. Eso es ingeniería romana para ti. La energía del agua, ruedas hidráulicas. Hablando de la durabilidad romana, espera a escuchar lo que hicieron con el agua que fluía para dar energía a industrias enteras. Mientras los romanos dominaban el movimiento del agua a través de sus increíbles acueductos, descubrieron algo igualmente brillante sobre el aprovechamiento de esa agua que fluía para el trabajo real. Entra la rueda hidráulica, básicamente la respuesta del mundo antiguo a la mano de obra gratuita que nunca se quejaba ni pedía descanso. Tampoco eran las ruedas decorativas de tu jardín trasero. Los ingenieros romanos construyeron aparatos de madera macizos que podían alcanzar los 6 metros 20 pies de altura, posicionados estratégicamente a lo largo de ríos y arroyos. El concepto era maravillosamente simple. El agua que fluye golpea las paletas, la rueda gira y de repente tienes una seria potencia rotatoria para trabajar. El verdadero genio residía en el diseño de la rueda. Las ruedas de flujo inferior se asentaban parcialmente en el agua, siendo empujadas por la corriente que fluía debajo de ella. Pero aquí es donde los romanos se pusieron astutos. Las ruedas de flujo superior recibían agua desde arriba. Usando tanto el peso como el flujo para una eficiencia máxima, estas bestias podían alcanzar el 70% de eficiencia, lo que honestamente avergüenza a algunas máquinas modernas que alimentaban. Los molinos de grano se convirtieron en la opción obvia: moler trigo para obtener harina para el pan que alimentaba a ciudades enteras. Luego estaban los aserraderos, cortando madera para proyectos de construcción, martillos para trabajar el metal e incluso mecanismos para triturar aceitunas para obtener aceite. Todo sin quemar una sola pieza de carbón ni conectarse a ninguna red eléctrica. La ingeniería requería serias habilidades matemáticas también. Los romanos tenían que calcular las tasas de flujo de agua, las relaciones de engranajes y la transmisión de potencia, esencialmente creando los primeros complejos industriales a lo largo de las orillas de los ríos en todo su imperio. Algunas ruedas funcionaron continuamente durante décadas, requiriendo solo mantenimiento y reparaciones ocasionales. Pero las ruedas hidráulicas representaban algo más grande que solo maquinaria. Mostraban cómo pensaban los romanos sobre la energía en sí, encontrando formas de capturar
fuerzas naturales y ponerlas a un uso productivo. Esta mentalidad eventualmente inspiraría los molinos medievales e incluso las modernas presas hidroeléctricas. La fórmula secreta, el hormigón romano. Hablando de innovación romana con materiales duraderos, sus formulaciones de hormigón crearon estructuras que hacen que la construcción actual parezca casi temporal en comparación. Si bien los romanos construyeron impresionantes acueductos y alcantarillas, su arma secreta era en realidad lo que mantenía todo unido. El hormigón romano no era solo otro material de construcción, era básicamente un superpegamento antiguo que se reía de la cara del tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La mayoría de la gente piensa que el hormigón es hormigón, ¿verdad? Bueno, los romanos habían descubierto algo que los ingenieros modernos todavía están tratando de comprender completamente. Mezclaban cal con ceniza volcánica del monte Vesubio, creando una reacción química que en realidad se hacía más fuerte bajo el agua. La parte extraña es que si bien nuestro hormigón moderno comienza a agrietarse después de 50 años, el hormigón romano ha estado sentado en agua de mar durante 2000 años y sigue siendo sólido como una roca. Los romanos no tenían camiones de cemento ni mezcladoras eléctricas. Combinaron su ceniza volcánica con cal, agua y trozos de piedra usando nada más que fuerza muscular y herramientas de madera. Pero el verdadero genio estaba en la ceniza misma. Cuando el agua de mar golpeaba el hormigón romano, desencadenaba un proceso que seguía construyendo pequeños cristales dentro de la mezcla, básicamente autocurando cualquier grieta que intentara formarse. Este material era tan duradero que los romanos pudieron construir cúpulas masivas como el Panteón, que todavía tiene la cúpula de hormigón sin refuerzo más grande del mundo. Construyeron puertos que han sobrevivido a innumerables tormentas y terremotos. Algunos puentes romanos todavía transportan tráfico hoy, soportando coches y camiones que los constructores nunca podrían haber imaginado. Los científicos modernos han pasado décadas tratando de recrear esta fórmula, pero la ceniza volcánica del Vesubio no es precisamente fácil de enviar a todo el mundo. Tiene sentido, ¿verdad? Los romanos se habían topado con el oro de la construcción y lo usaron para construir un imperio que literalmente resistiría la prueba del tiempo. Túneles a través de las montañas. El proyecto del lago Fusino. Hablando de construir cosas que duren, los romanos no se contentaron con solo mezclar el hormigón perfecto. También dominaron el arte de cavar a través de roca sólida para remodelar paisajes enteros. Cuando los romanos decidieron que querían convertir un lago pantanoso en tierras de cultivo, no se limitaron a quejarse. Agarraron sus picos y comenzaron a cavar túneles subterráneos que harían sudar a los ingenieros modernos solo de pensarlos. El proyecto del lago Fusino se erige como una de sus hazañas más ambiciosas. Imagina este lago masivo en el centro de Italia que seguía inundando valiosas tierras agrícolas. Los romanos lo miraron y dijeron: no, vamos a drenar todo esto. Su solución: cavar un túnel de más de 5,6 kilómetros, 3 millas y media de largo, directamente a través de una montaña. Pero aquí es donde se vuelve salvaje. No tenían GPS, ni niveles láser, ni ningún equipo de topografía sofisticado. Estos tipos usaron geometría básica, varas de medición de madera y pura brillantez matemática para cavar desde ambos extremos de la montaña simultáneamente. El margen de error. Cuando los dos equipos se encontraron en el medio, solo unos pocos metros. Pie. Eso es una precisión demencial para herramientas manuales y luz de antorcha. Los desafíos de ingeniería fueron brutales. Los trabajadores tuvieron que lidiar con derrumbes, inundaciones y una calidad de aire sofocante en las profundidades subterráneas. Desarrollaron pozos de ventilación, sistemas de soporte de madera y técnicas de drenaje que mantuvieron el proyecto avanzando durante más de una década. Luego está el puro esfuerzo humano involucrado. Miles de trabajadores, muchos de ellos prisioneros y esclavos, picaron roca sólida con martillos y cinceles. Nada de dinamita ni taladros mecánicos, solo determinación humana e inteligente resolución de problemas. Lo notable es cómo estas técnicas de túneles se extendieron por todo el imperio.
Los romanos utilizaron métodos similares para drenar minas, crear secciones de acueductos subterráneos y construir pasajes a través de colinas. Las habilidades que desarrollaron se convirtieron en la base de la construcción subterránea que duró siglos. Escaleras en espiral, ahorrando espacio. Hablando de construcción duradera, los romanos tenían otro truco para ahorrar espacio bajo la manga que transformó la forma en que la gente se movía a través de edificios altos. ¿Alguna vez has intentado subir una escalera normal en una torre medieval estrecha? Probablemente terminarías con la cabeza a través del techo o los pies colgando en el aire. Los romanos se dieron cuenta de esto temprano y se les ocurrió algo brillante. Escaleras en espiral que se retorcían hacia arriba como un tornado de piedra. Estas no eran solo bonitas características arquitectónicas. Resolvieron un problema de espacio masivo que había estado volviendo locos a los constructores durante siglos. Las escaleras rectas tradicionales consumían enormes cantidades de espacio, que era oro puro, en las concurridas ciudades romanas. Pero si envuelves esos escalones alrededor de una columna central en una espiral apretada, de repente estás moviendo a la gente por varios pisos sin sacrificar espacio precioso abajo. La ingeniería era sorprendentemente complicada. Cada escalón de piedra tenía que ser tallado exactamente con el ángulo y la profundidad correcta. Demasiado empinado y la gente se caería hacia atrás. Demasiado poco profundo y la escalera se extendería hacia afuera como una serpiente perezosa. Los arquitectos romanos calcularon la subida y la carrera perfectas para cada escalón, creando ascensos cómodos que podían manejar un tráfico peatonal pesado día tras día. La columna de Trajano muestra bellamente esta tecnología. Dentro de ese imponente monumento, una escalera de caracol asciende a través del centro, permitiendo a los visitantes subir a la cima sin ningún soporte externo o rellanos incómodos. Los escalones están desgastados por casi 2000 años de pies, pero siguen siendo perfectamente funcionales. Luego está la ventaja defensiva de la que nadie habla. Los constructores de castillos descubrieron más tarde que las escaleras de caracol daban a los defensores una gran ventaja durante los ataques. Los enemigos que subían tenían sus brazos de espada presionados contra la columna central, mientras que los defensores de arriba podían balancearse libremente. Los romanos inteligentes probablemente conocieron este truco mucho antes de que los caballeros medievales lo descubrieran, multiplicando la fuerza, la prensa de tornillo. Pero los romanos no eran la única civilización que trabajaba con técnicas de construcción inteligente. También dominaron formas de multiplicar la fuerza humana utilizando principios mecánicos simples que revolucionarían la producción de alimentos en todo el imperio. De las escaleras de caracol a la innovación en la cocina puede parecer un gran salto, pero los romanos estaban obsesionados con hacer que todo funcionara mejor, incluida su producción de alimentos. ¿Alguna vez has intentado exprimir uvas a mano? Tus dedos se acalambran después de unas 10 uvas y obtienes tal vez unas pocas gotas de jugo. Ahora, multiplica eso por miles de uvas necesarias para la producción de vino en todo un imperio. Los romanos tenían una solución brillante que no requería ninguna maquinaria sofisticada ni electricidad. La prensa de tornillo lo cambió todo. Esto no era un artilugio complicado, solo un tornillo de madera macizo que los trabajadores podían girar para crear una presión increíble. Piensa en ella como la prensa hidráulica del mundo antiguo, pero impulsada completamente por el músculo humano y la ingeniería inteligente. Aquí es donde se pone interesante. El mecanismo de tornillo multiplicó la fuerza dramáticamente. Una persona que giraba la manija podía generar el poder de aplastamiento de docenas de personas pisando uvas. Los romanos utilizaron el mismo principio para la producción de aceite de oliva, que era absolutamente crucial, ya que el aceite de oliva no era solo alimento, era jabón, combustible para lámparas y medicina, todo en uno. La belleza residía en su simplicidad: marco de madera, tornillo de metal, pesada placa de presión encima. Los trabajadores cargaban uvas u olivas en una cesta, la colocaban debajo de la prensa y comenzaban a girar. El movimiento de torsión bajaba lentamente una pesada placa de madera, exprimiendo hasta la última gota de líquido precioso. Algunas bodegas tradicionales todavía usan prensas de tornillo hoy, casi 2000 años después. Eso es poder de permanencia. Los romanos básicamente perfeccionaron una tecnología tan eficiente que los productores modernos no han encontrado muchas razones para cambiarla, manteniendo la hora, los relojes de
sol portátiles. Pero triturar uvas era solo una parte de la vida cotidiana romana. También necesitaban saber cuándo cosechar esas uvas en primer lugar, lo que significaba llevar un registro del tiempo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hora era mientras viajabas por la antigua Roma? Bueno, los romanos tenían eso cubierto con algo bastante ingenioso. Crearon relojes de sol portátiles que podían deslizarse directamente en tu bolsillo. Estas no eran solo piezas de metal al azar, con líneas rayadas en ellas. Los ingenieros romanos realmente hicieron los cálculos para que estas cosas funcionaran correctamente. Calcularon los ángulos del sol para diferentes estaciones e incluso ajustaron las marcas para varias ciudades en todo el imperio. Eso es geometría seria, sin una calculadora a la vista. La idea básica era bastante simple. Coloca una pequeña varilla o pieza de metal en posición vertical y la sombra que proyecte indicará la hora. Pero aquí es donde se vuelve inteligente. Los romanos hicieron diferentes versiones para diferentes latitudes. Un reloj de sol que funcionaba perfectamente en Roma podría estar completamente equivocado en Britania, por lo que tuvieron que personalizar cada uno. Algunas de estas piezas de tiempo de bolsillo eran pequeñas obras de arte. Los artesanos tallaron diseños intrincados alrededor de las marcas de tiempo, convirtiendo una herramienta práctica en algo hermoso. A los romanos adinerados les encantaba especialmente presumir de sus elegantes relojes de sol portátiles en las reuniones sociales. La parte realmente inteligente. No tenían partes móviles que se rompieran, ni baterías que se agotaran, y duraron décadas. Solo necesitabas que el sol cooperara, lo que generalmente estaba bien en el clima mediterráneo. Claro, los días nublados eran un problema, pero eso era mejor que no tener forma de saber la hora cuando estabas a kilómetros del reloj público más cercano. Estos pequeños dispositivos se extendieron por todo el mundo romano, ayudando a comerciantes, soldados y viajeros a mantenerse a tiempo. Y la parte extraña es que algunos de estos antiguos relojes de sol de bolsillo eran más precisos que los primeros relojes mecánicos que vinieron siglos después. Los baños públicos, spas sociales antiguos. Hablando de mantenerse cómodo mientras se viaja, los romanos tenían otra solución brillante para hacer la vida más agradable. Mientras los romanos dominaban la calefacción subterránea con hipocaustos, descubrieron algo brillante. ¿Por qué no calentar baños públicos enteros? Estas no eran tus piscinas de barrio promedio. Estamos hablando de complejos sociales masivos que podían albergar a miles de romanos a la vez, todos sin un solo calentador eléctrico o sistema de bomba moderno. El genio residía en combinar su tecnología de hipocausto con agua reciclada del acueducto. El aire caliente viajaba a través de canales subterráneos, calentando pisos y paredes de enormes salas de baño. Los romanos crearon diferentes zonas de temperatura, piscinas escaldadas, áreas tibias y baños de inmersión frío. ¿Quieres una sala de vapor? También tenían eso, calentado naturalmente por el mismo sistema de horno subterráneo. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos baños no se trataban solo de limpiarse, se convirtieron en las redes sociales de la antigua Roma. La gente venía a chismear, a hacer negocios, a hacer ejercicio y presumir. Senadores ricos se remojaban junto a ciudadanos comunes, creando un espacio sorprendentemente democrático en una sociedad por lo demás jerárquica. La ingeniería detrás de esta comodidad era notablemente simple, pero efectiva. Los esclavos alimentaban con leña los hornos masivos, calentando el aire que circulaba a través de canales de ladrillo debajo de los pisos de mármol. El agua fluía desde los acueductos, se calentaba por el sistema y luego se drenaba a través de alcantarillas sofisticadas, sin electricidad, sin maquinaria compleja, solo un uso inteligente del calor, la gravedad y el flujo de agua. Algunos de estos antiguos baños eran absolutamente enormes. Las termas de Caracalla podían albergar a más de 1.600 bañistas simultáneamente, cubriendo 11 hectáreas, 27 acres. Todo el complejo incluía bibliotecas, jardines y áreas de ejercicio, haciéndolo más parecido a un moderno spa resort que a un simple baño. Cerámica de lujo, la terra sigillata. Mientras los romanos revolucionaban el baño público, también estaban perfeccionando otra tecnología cotidiana que requería una precisión y un arte
increíbles. Su enfoque de la cerámica crearía vajillas tan duraderas que todavía asombran a los arqueólogos hoy en día. Cuando los romanos querían vajilla elegante, no cogían cualquier olla de barro vieja. Crearon algo llamado cerámica samián o terra sigillata, cerámica tan brillante y perfecta que hacía que los platos normales parecieran barro. Tampoco era la colección de cerámica de tu abuela. Estamos hablando de vajillas que podrían sobrevivir a ser enterradas bajo tierra durante 2000 años y seguir luciendo preciosas cuando los arqueólogos las desentierran. El secreto, pura obsesión romana por hacer las cosas bien. Mezclaron minerales en polvo en su arcilla, luego cocieron todo a temperaturas lo suficientemente calientes como para hacer sudar a los alfareros modernos. Sin hornos eléctricos, sin controles de temperatura digitales, solo artesanos expertos que sabían exactamente cuándo las llamas eran perfectas. El resultado fue un acabado rojo brillante, tan suave que prácticamente resplandecía. Pero aquí es donde se pone interesante. Esta cerámica no solo era bonita, sino que era dura como una roca. Las familias romanas usaban estos platos todos los días y resistían mejor que la mayoría de los platos modernos. Deja caer uno en el suelo de tu cocina hoy y probablemente llorarías. Deja caer cerámica samián romana y podría reírse de ti. Los romanos estaban tan orgullosos de este material que lo comercializaron por todo su imperio. Desde Britania hasta Egipto, todos querían ese brillo rojo característico en su mesa. Los arqueólogos pueden rastrear las rutas comerciales romanas simplemente siguiendo los trozos de cerámica rota. Tiene sentido, ¿verdad? Los productos de calidad viajan lejos. Luego está el proceso de fabricación en sí. Los talleres empleaban a docenas de alfareros expertos que estampaban patrones decorativos en la arcilla antes de coserla. Cada pieza era básicamente arte hecho a mano en el que se podía comer. Rodamientos de rodillo, reduciendo la fricción. Hablando de innovaciones romanas que movían las cosas sin problemas, sus ingenieros también descubrieron cómo reducir la fricción de maneras que pondrían celosos a los mecánicos modernos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se las arreglaron los romanos para construir esos barcos masivos que podían transportar a cientos de personas sin rodamientos de bolas modernos? Bueno, básicamente inventaron su propia versión. Estos antiguos ingenieros descubrieron que rodar siempre es mejor que deslizarse. Los romanos crearon rodamientos de rodillos usando madera y bronce, materiales simples que resolvieron un gran problema. Cuando intentas mover algo pesado, la fricción es tu peor enemigo. Pero aquí es donde brilla la astucia romana. En lugar de arrastrar objetos pesados a través de superficie, los hicieron rodar sobre piezas cilíndricas. El lago de Nemi albergaba dos enormes barcos que eran básicamente palacios flotantes para el emperador Calígula. Estas no eran tus barcas de pesca promedio. Estamos hablando de embarcaciones de más de 60 metros, 200 pies de largo. Los romanos utilizaron rodamientos de rodillos en los mecanismos de dirección y los cabrestantes de estos gigantes. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando intentas girar un timón que pesa tanto como una casa pequeña, necesitas toda la ventaja mecánica que puedas conseguir. Pero el ingenio no se detuvo en los barcos. Los ingenieros romanos colocaron estos sistemas de rodillos en grúas, puertas pesadas y equipos de elevación en todo el imperio. Entendieron algo que a la humanidad le tomó miles de años perfeccionar. Reducir la fricción lo hace todo más fácil. Los rodillos de bronce se colocaron entre las piezas móviles, al igual que los rodamientos de bolas en las ruedas de tu coche hoy en día. No se requería electricidad, solo ingeniería inteligente y buenos materiales. Algunos de estos rodamientos se encontraron perfectamente conservados en naufragios, todavía lisos después de casi 2000 años bajo el agua. Lo que es realmente increíble es cómo este concepto simple se convirtió en la base de casi todas las máquinas que usamos hoy. Tu bicicleta, tu coche, incluso tu silla de oficina, todos usan el mismo principio básico que descubrieron esos constructores de barcos romanos hace siglos. A veces, las mejores soluciones son sorprendentemente simples.